Hola, bienvenido al canal. Hoy te quiero hablar sobre el uso de la madera en el huerto. Antes de empezar me gustaría pedirte por favor que te suscribas al canal. Para ti es un pequeño gesto y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Además, quiero aprovechar para recordarte que tenemos ya el segundo canal en marcha. Se llama La Bitácora de la Tanina y te dejo por aquí el enlace para que puedas visitarlo, también en la descripción del vídeo, y si puede ser, también agradecería que te pases por ahí, des un vistazo a los vídeos y que le des al botoncito de suscribirte, que también nos ayudarás a poder seguir creando ese otro tipo de contenido, más del día a día, más ameno, vídeos un poco más cortos que estos, pero que también creemos que hay mucha información muy útil que puedes llegar a sacar de ese otro tipo de formato en el que estamos empezando a trabajar. Hace poco subimos un vídeo hablando sobre el acolchado del huerto con madera y por qué no lo recomendábamos, sobre la diferencia entre los suelos de un bosque y los suelos de un prado y por qué no estamos de acuerdo cuando se afirma eso de que nuestro huerto debería ser como un bosque de alimentos. Nosotros entendemos que un huerto debe parecerse mucho más a un prado, aunque en un prado pueden haber algunos árboles, pero el suelo del huerto tiene muchísimas más similitudes con el prado que con el bosque. Esas eran un poco las tesis del anterior vídeo y este que estás viendo ahora sería como la segunda parte. Si no has visto el primero, sobre el peor acolchado, se titulaba, te recomiendo que dejes este en pausa y primero veas el anterior. Podríamos decir que este es como una segunda parte en la que quiero explicar algunos conceptos un poco mejor y quiero también dar nuevas ideas de por qué la madera no es un buen aliado en el suelo del huerto. La verdad es que aquel vídeo obtuvo muchas reacciones distintas, gente que le sorprendió y le gustó, y gente que le sorprendió y no le gustó en absoluto. Y por eso también quiero aprovechar esta ocasión para explicarme un poco mejor. En primer lugar, yo creo que es importante diferenciar lo que es ecología de ecologismo. La ecología trata las interacciones, las interrelaciones entre las distintas especies de los ecosistemas. En cambio, el ecologismo es una forma de activismo, está cargado de valores, pero la ciencia de la ecología no contempla esa carga emocional, política y demás que sí que contempla el activismo. Yo en el anterior vídeo estaba hablando sobre ecología, sobre la ciencia de la ecología y no sobre el activismo ecológico. Hago esta aclaración porque mucha gente se sintió muy sorprendida cuando yo afirmaba que los bosques no son el ecosistema que más biodiversidad acoja, sino que ecosistemas que reciben perturbaciones constantes de tipo general, como los prados, suelen contener muchísima más biodiversidad. A esa afirmación mucha gente reaccionó respondiendo que los bosques son importantísimos, que el daño de los bosques no puede tolerarse, que cómo va a ser más importante este ecosistema que este otro. Bueno, todo eso son argumentos cargados de emotividad, de valoraciones, de cosas sobre las que no entra a opinar la ecología, porque la ecología es una ciencia y no opina. Entonces, yo en ningún momento digo ni que un bosque sea lo mejor, lo peor, ni más bueno, ni menos bueno, no va sobre eso. De hecho, creo que ningún ecólogo diría jamás que este ecosistema es mejor, es más importante que este otro. Y eso es un poco lo que yo quería transmitir. Quería hacer un poco de contrapeso a esa idea tan extendida de que los bosques son lo más. De hecho, tampoco estaba hablando yo sobre los ecosistemas naturales y la función que tienen en el medio ambiente y demás, sino de cuál nos interesa más copiar en nuestro huerto. Sobre todo lo demás es que no entro a opinar, no es el motivo de este vídeo, que podríamos hacerlo y sería un debate interesante, pero aquí, en este canal, en La Tanina, hablamos sobre horticultura doméstica.
Permíteme que insista un poco en este punto. Los bosques son maravillosos, me encantan. Son un ecosistema que yo no estoy diciendo en ningún momento que sea más o menos bueno, o más deseable o menos. No entro en todo eso, en absoluto. Los prados también son ecosistemas que no son simples descampados con plantas, como habitualmente se entienden, pero es que existen muchos otros tipos de ecosistema en el mundo. Podríamos hablar de los arrecifes, de las maquias litorales, de muchísimos otros, y todos son necesarios e imprescindibles en el lugar en el que deben estar. Tienen su función. Lo que pasa es que desde la horticultura y sobre todo desde que se generó este movimiento de la permacultura, con el que comulgamos en muchísimos aspectos, y cuando se difunde de forma precisa y correcta, la permacultura es interesantísima, pero a veces también hay pues simplificaciones un poco burdas que acaban haciendo que muchísima gente tenga el bosque como el ecosistema a seguir y a imitar en su huerto doméstico. Y sobre ese aspecto en concreto de la permacultura, según mi opinión mal explicada, sobre eso no estamos de acuerdo. Pero yo también creo que la permacultura no es para nada eso. La permacultura y los ecosistemas permanentes no se refieren a que debamos imitar un bosque. Creo que es desafortunada, por decirlo de alguna forma, esa expresión de bosque de alimentos. Bueno, en algunas cosas sí que entiendo que imita al bosque, pues en el sentido del crecimiento vertical, de las sombras, de las especies leñosas y demás, pero también creo que sería una palabra mucho más adecuada o mucho más precisa un prado con árboles. No estoy diciendo ni que la permacultura se equivoque en el término ni nada parecido, pero el suelo que queremos en ese bosque de alimentos no es el suelo de un bosque si lo que pretendemos es cultivar plantas anuales. Pero bueno, todo esto lo explico sobradamente y con mucho detalle en el anterior vídeo, y en este quiero mostrarte nueva información, cosas distintas que aún ahonden más en todos estos argumentos. Evidentemente, en muchos casos se puede tener un huerto que funcione como el suelo de un prado y una zona de vergel, de árboles frutales, que funcione de una forma más parecida al suelo de un bosque. Pero esta no es la idea del bosque de alimentos en permacultura, donde árboles y plantas anuales se entremezclan en un mismo espacio. Si lo estás entendiendo por separado, ideal, el suelo de un bosque sería el que conviene a los frutales y el suelo de un prado el que conviene a las plantas del huerto. Pero si vas a mezclar las dos partes, ese bosque, esos frutales con las plantas anuales, entonces te interesa más tener el suelo de un prado, aunque haya árboles en ese lugar. Quiero repasar un poco algunos comentarios que nos han hecho sobre ese vídeo, porque muchos de ellos me han hecho ver que sí, que igual debería haber explicado un poco mejor ciertos aspectos o ahondado en otros, pero es que cuando intentas hacer un vídeo divulgativo, también eso consiste en simplificar muchas cosas, ¿no? Y se quedan cosas que pueden entenderse como imprecisiones o que pueden entenderse como una simplificación para que el mensaje llegue a todo el mundo. Pero bueno, no importa. Tenemos este segundo vídeo para hacer algunas apreciaciones y además para explicar nuevos argumentos. Por ejemplo, yo dije que los prados son más biodiversos que los bosques. Y entonces, claro, alguna gente me decía, pero bueno, depende de qué prado y depende de qué bosque. Evidentemente. Si vamos a comparar un bosque tropical con un prado desértico, hombre, entonces sí, si nos vamos a los extremos es posible que no se cumpla la regla. Pero si nos ponemos en igualdad de condiciones, en un clima similar, vamos a tener siempre que un ecosistema con unas perturbaciones continuas del tipo generalista promueven más la biodiversidad.
Es decir, un prado o ecosistemas similares a un prado suelen promover muchísimo más esa biodiversidad. En cambio, los ecosistemas que se les deja avanzar hacia su clímax, esos ecosistemas en que en un inicio hay muchas especies compitiendo entre ellas por unos recursos, pero con el tiempo las más especializadas son las que van triunfando sobre las otras, pues justamente pasa eso, que las que triunfan se mantienen y las que no triunfan no se mantienen. Por lo tanto, la biodiversidad se va perdiendo. Cada vez son seres más especializados en aprovechar al máximo las condiciones o lo que se llama el nicho ecológico que se da en ese lugar. También utilicé el término de eficiencia, que los prados son más eficientes. Y es cierto que algún seguidor del canal me ha señalado que eficiencia ¿en qué exactamente? Y es totalmente cierto, yo no lo especifiqué y debería haberlo hecho porque se puede entender eficiencia de muchas formas. No es lo mismo la eficiencia en el uso de nutrientes que la eficiencia en el uso de agua o la eficiencia en cualquier otro aspecto. Yo estaba dando por sobreentendido, y lo hice bien, que me estaba refiriendo a eficiencia fotosintética, o dicho de otra forma, estaba refiriendo a los tejidos que hacen fotosíntesis en relación al total de los tejidos. En un prado, cualquier nuevo tejido que crece de las plantas, o casi todos, son verdes porque hacen fotosíntesis. En cambio, el bosque debe gastar energía en hacer crecer sus troncos para que las hojas lleguen a la luz. Ese gasto resta eficiencia vista desde este punto de vista a un bosque frente a un prado, en el que cualquier nueva estructura, prácticamente, es fotosintética. Salió también el tema en algunos comentarios sobre que en realidad los bosques tenían su máximo de biodiversidad en los bordes, allí donde se juntan dos ecosistemas distintos. Esto es totalmente cierto, no hablé sobre el efecto borde, que se llama, y esos son lugares interesantísimos en cuanto a la biodiversidad. Pero justamente podemos entender que esos lugares tal vez no son 100% bosque y por eso aumentan la biodiversidad. Si tenemos que valorar un bosque por esa estrecha zona en la que el bosque se acaba y empieza otro ecosistema, bueno, yo creo que eso no es el sumum de un bosque, estar muy recortado y tener muchos espacios limítrofes, pero bueno, estos son pequeños detalles. También me hablaban sobre la zona en los bosques en las que cae un árbol, se genera un claro y ahí existe mucha biodiversidad, sobre todo viene dada por el crecimiento de plantas anuales y una serie de efectos que acontecen después de la caída de un árbol. Bueno, eso es justamente una perturbación, la caída de un árbol que genera un claro en el bosque, que acerca el bosque, que lo hace retroceder hacia el prado, hacia un estado más basal, menos especializado y más alejado de lo que es el clímax de ese ecosistema. También recibimos muchos comentarios hablándonos sobre que en un bosque pues cuesta mucho más que se produzcan ciertas perturbaciones, que es más resistente. Esto es así en muchos casos, para muchas perturbaciones. Igual podríamos hablar sobre algunas en concreto que no son exactamente así. Por ejemplo, un huracán afectará más al bosque que al prado, pero bueno, es cierto que un incendio, por ejemplo, quema mucho antes un prado, si es que llega a quemarlo, un prado, digamos, tipo sabana, pues lo quemaría mucho antes que un bosque que tarda más en quemarse. Bueno, esto estamos de acuerdo, incluso una manada de cabras arrasará antes con un prado que con un bosque. Esto es así. Lo que pasa es que yo en el anterior vídeo no hablaba sobre resistencia, hablaba sobre resiliencia. La resiliencia es, una vez que esa perturbación se ha dado, una vez que se ha quemado el bosque y se ha quemado el prado, ¿qué tarda más en volver a ese estadio inicial, al que había antes del incendio? Evidentemente, un bosque de 50, 100 años, 20 años, me da igual, tardará muchísimo más en llegar a ese punto que un prado, que es posible que al año siguiente ya lo volvamos a ver
prácticamente igual, o si no, en 3 o 4 años ya va a volver a ser ese prado inicial. Por eso son mucho más resilientes los ecosistemas tipo prado. En nuestro huerto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un bancal de lechugas, cosechamos todas las lechugas, luego sembramos habas, por ejemplo, cosechamos todas las habas, lo dejamos vacío, luego plantamos tomates, por ejemplo. En ese sentido se parece mucho más a un prado, a ese ecosistema que tiene la capacidad de en muy poco tiempo reconvertirse o volver a germinar desde cero prácticamente. En cambio, un vergel, un lugar donde cultivemos frutales, si arrasamos con todo porque queremos cambiar el cultivo, ¿cuántos años van a tardar esos frutales en volver a tener ese aspecto que tenía antes? Bastantes. Pues esto es la diferencia entre la resiliencia de un tipo de ecosistema y del otro. En el huerto, ¿qué queremos? ¿La resiliencia de un prado o la resiliencia de un bosque? Al final, todas estas características no vienen tan dadas por las plantas, sino que debemos pensar que la base de la agricultura orgánica es el suelo. Y la mayor diferencia entre un prado y un bosque, más que uno tenga árboles y el otro tenga más bien hierbas, y que en uno vivan ardillas y que en el otro vivan saltamontes, sobre todo la gran diferencia se encuentra bajo el suelo, en el tipo de microorganismos y cómo han transformado el suelo en cada uno de esos dos casos. Y ya por último, antes de entrar en unas nuevas ideas que te quiero dar en este vídeo, por repasar brevemente el anterior, también decir que me dejé algunas cosas que no dije, pensando que eran pequeñas excepciones, pero que igual debería haberlas mencionado, y es el caso de los xilófagos. Yo sostuve que los únicos que degradan la lignina, la madera, en un huerto o en un ecosistema de cualquier tipo, son los hongos, y en realidad eso no es cierto, porque hay animales que también son capaces de degradar la madera, incluso algunas bacterias, pero no son la mayoría. Por ejemplo, las termitas son capaces de degradar la madera porque tienen en su aparato digestivo algunas enzimas, que por cierto son las mismas enzimas que los hongos utilizan para degradar la madera. Bueno, ese insecto en concreto pues tiene esa estrategia, y existen más. Hay algunas larvas de escarabajo que también viven en simbiosis con unas bacterias que ayudan a degradar la madera. Podríamos encontrar unas cuantas especies que funcionan así, pero no son ni mucho menos la mayoría. Eso sí, por ejemplo, me encontré con una mujer que nos preguntaba que en su huerto, a la que deja algo de madera en el suelo, tiene un montón de termitas y no le dura ni unas pocas semanas. Bueno, si ese es el caso de tu huerto, entonces adelante, utiliza madera, porque tienes la suerte de tener unos organismos que degradan la madera rapidísimamente. No podrás tener bancales elevados como nosotros de madera, y seguro que no podrás clavar estacas y ese tipo de cosas, pero sí que en ese lugar te puede convenir utilizar un acolchado de madera. Pero ya te digo que eso es la excepción que confirma la regla y no puede aplicarse a todos los huertos, y no podemos dejar y pensar que no, que me van a venir animales xilófagos a corroer y a destruir nuestra madera para que así se descomponga. Generalmente el efecto que tienen este tipo de organismos es mínimo, y si ponemos grandes cantidades de madera en forma de acolchado, pues se van a quedar ahí. Vamos a promover, pues como ya explicaba en el anterior vídeo, un suelo más bien fúngico que va a ir en detrimento de ciertas bacterias imprescindibles para los huertos. Y relacionado con los animales, ¿cuánta gente no nos ha comentado que es que en un bosque hay muchísima biodiversidad, porque en un bosque se ven ciervos, ardillas, topos, erizos, incluso en otro tipo de bosque pues verían pájaros espectaculares, se verían felinos, se verían, bueno, hay un montón de animales súper interesantes, y en un prado hay poca cosa? Bueno, esto tiene que ver con otra cuestión. Esto tiene que ver con la trascendencia, la importancia o lo que nos gusta ver determinado tipo de animales y la poca importancia que le damos a otros. Simplemente eso. Por cada loro que haya en un bosque tropical o por cada erizo que haya en un bosque, que es una especie, habrá
miles o incluso millones de especies bajo el suelo, microscópicas, en un prado. La auténtica biodiversidad, el gran volumen de la biodiversidad de un ecosistema está en las cosas que no vemos, en los microorganismos. Yo entiendo que hace mucha más ilusión ver una ardilla que animales muchísimo más pequeños. Incluso podríamos hablar de insectos. Un prado es un lugar en el que suelen haber muchos más insectos que un bosque. Y ver un erizo o una ardilla pues hace más ilusión en general que ver un saltamontes o una hormiga. Pero es que si hablamos de biodiversidad, hablamos de número de especies distintas, de especies de cualquier ser vivo, de plantas, de algas, de hongos y de todo tipo de invertebrados también, no solo de los animales grandes y majestuosos que nos gusta ver, sino también de aquellos que nos pasan desapercibidos y sobre todo de microorganismos, de bacterias, de paramecios, de amebas. Todo eso ahí, en ese tipo de seres, está la auténtica biodiversidad de un prado. Y bueno, podríamos pasarnos horas hablando sobre muchas apreciaciones pequeñas que tiene todo lo que comenté en el anterior vídeo, pero a grandes rasgos la tesis general, la idea, la mantengo completamente. Y no solo yo, no es que eso sea mi teoría, ni mucho menos. Cualquier persona que haya estudiado ecología sabe perfectamente de qué estoy hablando. Sí, con todas las excepciones, apreciaciones y los matices que se quiera, y que tampoco quiero aburrir aquí explicándolos todos. Pero, en términos generales, mayor perturbación, de tipo generalista y continuada en el tiempo, que no permita una especialización muy acusada de las especies y que vuelva a revertir los efectos de la competencia entre distintas especies, en esos casos tenemos una mayor biodiversidad. Esta es un poco la tesis general de la cual derivan luego todas otras ideas que nos hacen pensar que nuestro huerto debería parecerse más al prado que al bosque. Pero ahora quiero hablarte sobre otras ideas de por qué no debes usar madera en tu huerto. Algo muy importante, un fenómeno importantísimo que no te mencioné en el anterior vídeo es el llamado secuestro de nitrógeno. Esta expresión se utiliza para referirnos a un fenómeno que se da cuando enterramos madera bajo el suelo de nuestro huerto. Secuestro, bueno, secuestro ¿por qué? Esa palabra, secuestro porque para descomponer esa madera que contiene muchísimo carbono, los microorganismos encargados de ello van a utilizar el nitrógeno que podría utilizar también la planta. Piensa que existen muchos tipos de nitrógeno, está en varias formas en el suelo, y aquella forma que las plantas pueden usar es la más biodisponible y es la más sencilla de usar. Y los microorganismos, si encuentran ese tipo de nitrógeno, van a utilizarlo también para ellos, porque para utilizar otros tipos, aunque pudieran, les es más complicado. Van a ir siempre a lo más fácil. Esto, cuando se entierra celulosa u otras materias orgánicas, también sucede, pero en mucha menor escala, porque la madera es carbono, la celulosa, la paja, por ejemplo, hojas secas, también es carbono. Lo que pasa es que la madera contiene muchísimo más carbono. Y para procesar ese carbono se necesita nitrógeno. Siempre en la vida microbiana tenemos como esas dos partes, ¿no? El carbono es de lo que se extrae la energía, pero el nitrógeno es necesario e imprescindible para multiplicar esa vida microbiana. Cuanto más carbono haya que procesar, más individuos necesitaremos para hacerlo y por eso tendrán que multiplicarse más. Por eso siempre buscamos una relación entre carbono y nitrógeno. Si enterramos en capas profundas la madera, entonces la única forma de procesar eso es por la vía anaeróbica, porque ahí no hay oxígeno, no hay una oxidación y no pueden vivir toda una serie de microorganismos que podrían ir degradando esa materia lentamente. Donde no hay oxígeno, viven los microorganismos anaeróbicos. Y estos no son tan eficientes, digamos. Estos, para degradar una pequeña parte de materia orgánica, van a necesitar
mucha cantidad de nitrógeno. Esto tiene que ver con la eficiencia de dos tipos de metabolismos muy distintos. El metabolismo que tiene que ver con el oxígeno o respiración celular y el metabolismo que se da cuando no hay oxígeno, que se llama fermentación. Si entierras la madera, va a fermentar, y fermentar no es tan eficiente, lo que quiere decir que se va a descomponer más lentamente o que va a necesitar más nitrógeno, más generaciones de microorganismos para descomponer esa misma cantidad de madera que si estuviera en superficie. Y como te decía, ¿de dónde van a sacar ese nitrógeno? Pues del que hay en el suelo. El primero que van a coger va a ser el que está disponible para las plantas. El segundo que van a coger va a ser seguramente el amonio, que también les es bastante fácil utilizarlo, que es aquel que con las bacterias nitrificantes podría transformarse rápidamente. Y cuando ya hayan acabado con esos dos tipos, van a empezar a coger ya tipos de nitrógeno pues más complicados de movilizar y de poder procesar. Lo que va a suceder es que antes van a ser más hábiles esos microorganismos en captarlos seguramente que nuestras plantas, por lo que podríamos tener un déficit de nitrógeno en nuestros cultivos, aunque estemos añadiendo grandes cantidades de materia orgánica. Bueno, grandes cantidades, ¿hasta qué punto? Porque uno puede procurar asumir que hay madera enterrada y entonces buscar ese equilibrio. Tendríamos que añadir mucho más nitrógeno para conseguir equilibrarlo. Como generalmente el nitrógeno no es sencillo de conseguir y es un bien escaso, pues puedes ahorrarte enterrar madera. Hay sistemas, igual muchos me habéis preguntado sobre esto, igual lo estás pensando, como por ejemplo el sistema Hugelkultur o el bancal lasaña, en el que en el fondo se suelen poner ramas y trozos de madera que es lignina. Pues justamente debemos tener esto muy en cuenta. Si vas a hacer uno de estos tipos de sistema para tu huerto, como sucede en el nuestro, que tenemos bancales lasaña con madera en el fondo, entonces debes procurar que tu suelo sea muy rico en nitrógeno y estar continuamente añadiendo materia orgánica, y no solo eso, sino que también microorganismos, bacterias, levaduras, vas a tener que favorecerlos. Por un lado, piensa que esa madera va a favorecer a los hongos y tú tienes que contrarrestarlo alimentando a todas las bacterias. Purines, preparados varios que favorecen a los microorganismos, de los que te hemos hablado mucho. La harina de sangre es una fuente excelente de nitrógeno, al igual que la harina de pescado, los preparados en base a aminoácidos, el té de compost, el té de humus, el GMS, todo eso es ideal para potenciar los microorganismos. Y por otro lado, pues también debes preocuparte de que tu suelo siempre tenga el suficiente nitrógeno, porque durante años se va a estar procesando una madera en profundidad. Si te construyes unos bancales en madera, como los nuestros, por ejemplo, pues también, porque esa madera, por su capa interior, desde el primer momento va a empezar a descomponerse, y ahí también pues puede haber un secuestro de nitrógeno. Si en los caminos utilizas, como en nuestro caso, acolchado en base a madera, como la corteza, pues en ese caso también es muy importante que tengas todo esto en cuenta, porque el suelo es un continuo, no es lo que hay dentro del bancal separado de lo que está fuera, aunque por el exterior esté así, por debajo el suelo todo es uno. Esto también te lo expliqué en el anterior vídeo cuando decía por qué nosotros tenemos acolchados de madera fuera del bancal, y es que este huerto recibe unos 20 centímetros de compost 2 veces al año. Hacemos un poco más de 7.500 litros de humus de lombriz al año. Además, a veces compramos algunos metros cúbicos de humus de lombriz. Además, continuamente estamos aplicando preparados. Pues si se hace todo eso, sí que se pueden promocionar algo los hongos, por ejemplo, con este tipo de caminos, poniendo madera en el fondo con un bancal de madera, porque estás ya contrarrestándolo y estás teniéndolo en cuenta. Entiéndeme, no hay una fórmula buena o mala, hay que entender en global cómo funciona el sistema para poder aplicarlo en cada caso. No es que queramos un suelo solo con bacterias o un suelo sin ningún hongo o al revés, un suelo solo con hongos, no.
En realidad, los suelos más productivos son aquellos en los que se combinan estos dos tipos de seres tan dispares, digamos, hongos y bacterias. Pero en realidad en nuestro huerto lo que queremos es que hayan hongos y hayan bacterias, pero que el equilibrio esté desplazado hacia las bacterias, porque se ha visto que son los suelos más productivos y los huertos que mejor funcionan suelen tener ese tipo de composición de microorganismos en el suelo. Por eso también nos interesa poder sostener organismos como las micorizas, por ejemplo, que ya sabes que son imprescindibles para la inmensa mayoría de especies vegetales, y son hongos. Sí, no se trata de que acabemos con todos ellos, ni mucho menos, pero siempre teniendo en cuenta de que el equilibrio debe estar un poco desplazado hacia las bacterias. También quiero hablarte de un material en concreto, de una forma de madera que a veces he visto que se usa en los huertos. Es el serrín, el polvo de madera, digamos, no la viruta, sino el serrín. Y bueno, ya sabes, te desaconsejo absolutamente que utilices cualquier forma de madera como acolchado en tu huerto, pero si hay una especialmente negativa es esta, porque además de todos los efectos que genera tener un acolchado rico en lignina, que va a promocionar los hongos, el secuestro de nitrógeno y demás, además de todo eso, lo que va a suceder con el serrín es que va a hacer capas compactas que van a impermeabilizar zonas del suelo, al agua le va a costar mucho penetrar y además muchos organismos, muchos animales se ahogan entre el polvo de serrín, no pueden vivir allí y por ejemplo una lombriz a la que sale del suelo pues se ve envuelta en un medio que no le es para nada cómodo. Un escarabajo se va a enterrar y ahogar entre medio de ese serrín y así vas a provocar que mucha fauna útil no pueda persistir o no pueda sobrevivir en la zona de tu huerto y eso no nos interesa en absoluto. Se dice que los caracoles no pueden cruzar el serrín. Bueno, esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, no es cierto, está demostradísimo y si lo buscas por YouTube encontrarás un montón de gente que te demuestra cómo un caracol puede traspasar sin ningún tipo de problema una barrera de serrín. Si como nosotros te decides a cuidar mucho las bacterias en los bancales y fomentar los hongos en los espacios de pasillo, poniendo por ejemplo corteza o viruta en esos lugares, ocúpate de que no pueda llegar esa madera al interior de los bancales. El mejor sistema, y creo que el único que funciona para este tipo de acolchado mixto, digamos, de acolchar los caminos de una forma y los bancales de otra, son los bancales elevados. Así te aseguras que nunca va a ir corteza de los pasillos al interior del bancal. Si tienes cualquier otro sistema al mismo nivel, no intentes poner madera en los caminos y pretender que esa madera no vaya a entrar y acabar enterrada dentro de tus bancales. Y ya por último te quería hablar de qué hacer con la madera que tengas, con el serrín, con la corteza, con las virutas, porque es un material muy interesante si sabe utilizarse adecuadamente. Mira, puedes hacer varias cosas. Si tienes una zona de frutales, es un acolchado ideal para todas las especies leñosas y demás. Nos han preguntado mucho frutos del bosque, cómo se comportan. Pues como plantas de un bosque, como indica su palabra, es la misma palabra. Los arándanos, las moras, las frambuesas, la uva crispa, todos esos frutos tienen estructuras leñosas y puedes acolcharlos perfectamente con madera. Hay una excepción, que son las fresas, que es una planta que tiene más que ver con los prados que con los bosques. Por lo tanto, las fresas se van a beneficiar de un acolchado tipo paja, hojas o cartón, es decir, rico en celulosa. Evita acolchar con madera a tus fresas. Para compostar la madera, se puede añadir al compost perfectamente, pero entonces ten en cuenta que la madera deberá estar totalmente compostada antes de añadirla a tus cultivos anuales, a tu huerto. Si vas a añadirlo a los frutales, pues no es necesario que esté tan descompuesta. Si lo añades al huerto, procura que sí. Entonces, si añades madera al compost, se va a alargar el proceso bastante. Puede ser 1 año y medio, 2 años, depende un poco del clima y del tipo de compost. Hay formas de adelantar esto. Una sería, por ejemplo,
haz una pila solo de restos de madera y que empiecen ahí un compostaje, y luego vas añadiendo esa madera ya medio compostada a tu pila de compost regular. Así habrás adelantado esa descomposición de la lignina unos cuantos meses, o incluso si puedes hacerlo durante un año antes de añadirla al compost, pues mejor. Otra estrategia sería que utilices un reactor de compostaje para la madera. Si acaso esto me gustaría construir uno, enseñarte cómo se hace, pero simplemente nombrarte que hay sistemas precisamente diseñados para el compostaje de madera que consiguen acelerar el proceso muchísimo, y en un año, digamos, o en 9-10 meses, podrías tener un compost de madera ya bien hecho y totalmente apto para el huerto. Y otra forma muy interesante que también se recomienda, o lo hacen algunos autores de permacultura, es que los elementos de madera que son muy ricos en carbono, bueno, ellos no lo nombran solo para la madera, pero digamos elementos muy ricos en carbono, utilices los animales para cargarlos de bacterias y de nitrógeno. Si tienes un gallinero o un establo o demás, puedes poner esos materiales en el lecho, dejar que haya encima excrementos y orines, y así va a compensarse ese exceso de carbono. Esto no quita que siga siendo lignina y que se necesiten hongos para descomponerlo, pero ese proceso va a ser mucho más rápido si se carga de toda esa microbiota y de todos esos nutrientes pasándolo antes por el gallinero. Nosotros es una práctica que hemos hecho muchos años. Ahora ya no tanto, pero antes, por ejemplo, cuando sacábamos todas las tomateras del huerto, lo que hacíamos era ponerlas ya secas en el suelo del gallinero. Como esas fibras cuestan mucho de descomponer, esperábamos unas semanas o un mes a que las gallinas las hubieran ensuciado del todo antes de ponerlas en el compost. Y lo mismo puede hacerse pues con corteza, con virutas, con serrín. Si eso pasa por el gallinero, vas a acelerar mucho la descomposición posterior. Hay un sistema también muy famoso, sobre todo en Estados Unidos, y muy curioso, tengo que decirlo, llamado Back to Eden. Es un método de agricultura, que se utilizan varias técnicas, y una de ellas es acolchar con restos de poda. Ellos lo llaman con chips de madera. En realidad, lo que ellos llaman chips no son tales, a veces se malinterpreta. Los chips de poda del Back to Eden Method consisten en restos de poda compostados. Han estado compostados durante un año o más, y hablan de un mulch en base a madera, que lo es, pero es que ya está bastante descompuesto. Aun y así, no son pocos los casos y los testimonios de ese sistema que siguen ese método que están bastante desencantados. Funciona al inicio, pero con el tiempo pues da problemas, y da justamente estos problemas. Yo creo que el Back to Eden no ha conseguido el éxito que podía parecer en un principio, justamente porque tiene algunos déficits como este, que genera un suelo muy fúngico en el que muchísimos cultivos no acaban de darse bien. Y bueno, yo no te voy a defender el Back to Eden, sí que creo que es un método interesantísimo, que puede aplicarse en algunas zonas, que pueden cogerse ideas, pero de forma integral, a no ser que tengas ese mulch muy descompuesto y que le dejes un par de años más de compostaje, pues con el tiempo te va a generar justamente lo que estamos hablando, un secuestro del nitrógeno, un suelo demasiado fúngico. Esto tiene solución, y podrías seguir un Back to Eden cambiando el tipo de acolchado, compostándolo más o utilizando plantas que sean leñosas. No son pocas las reacciones que ha tenido también el anterior vídeo de muchísimos seguidores diciéndonos y explicándonos los muchos problemas que habían tenido aportando madera a sus suelos, ya sea enterrando serrín, ya sea acolchando con virutas durante muchos años. También hay gente que nos ha dicho, pues yo lo hago y no pasa nada y me va perfectamente bien. Bueno, todo depende
de cuánto tiempo hace que llevas a cabo esas prácticas, de si fertilizas o no fertilizas, porque si tiras nitrógeno suficiente es posible que no notes ningún problema, y de muchos otros aspectos. Pero en términos generales, a un huerto la madera no le hace ningún bien. Podríamos aceptar que un poquito de madera puede venir bien para favorecer esa pequeña parte de hongos, estoy de acuerdo, pero acolchar con madera no es un poquito de madera, es muchísima cantidad. Para acolchar utiliza celulosa, hojas, papel, cartón, siempre sin blanquear, sin tintas, sin adhesivos, limpio. Usa, por ejemplo, paja, usa cascarilla de arroz, usa césped segado. Hay un montón de materiales buenísimos con los que podrías acolchar, incluso otros mucho más originales y permanentes, pero que no son lignina. Si lo que te interesa de un acolchado de madera es que dure mucho tiempo, ¿te habías planteado que puedes utilizar, por ejemplo, lana? La lana nosotros la usamos durante varios años en uno de nuestros huertos y es un acolchado fabuloso, funciona muy bien. Dura muchísimo tiempo en el suelo, lo vas a tener varios años sin tener que cambiarlo. No es lignina, se descompone lentamente, favorece mucho la vida entre sus fibras y además, bueno, es que todos son virtudes con la lana. Ese sería un acolchado orgánico y muy permanente y mucho mejor que la madera. No sé, esa es una idea, pero hay muchísimos materiales que puedes utilizar. Y si tienes dudas o si no has visto información sobre algún material, puedes probarlo o, si quieres, puedes consultarnos en comentarios, que ya sabes que siempre estamos encantados de atenderos. Bueno, espero haber disipado dudas si es que habían quedado en el anterior vídeo, que te haya sido útil, que te haya servido para aprender, aunque solo sea un poquito, y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like y no olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.